Este es un tutorial en el cual voy a explicar una técnica para aplicar sombras difuminadas con textura y solo usando un lápiz y el limpiatipos, sin usar dedo, ni difuminador, ni algodón, ni nada de esas cosas. Pero antes de poder hablar sobre esa técnica de sombreado, tengo que aclarar unas nociones básicas sobre el volumen y la luz en el dibujo. Y una de las mejores formas en las que puedo explicar eso es usando la técnica del resorte. Los giros del resorte ayudan a producir la ilusión de volumen y nos permiten entender la forma como se produce la sombra en un objeto. Aquí la dirección de las flechas de abajo que van hacia arriba es la dirección en la cual se ven dibujar los trazos para producir la sombra, y las de arriba son la luz. Dependiendo de la dirección de la fuente de luz se puede modificar la orientación del resorte y se pueden usar las líneas para guiarse en el trazo que va a producir la sombra. Con este mismo sistema uno puede producir todo tipo de sombras, especialmente las de trama, como las que se usan en el grabado de los billetes, por ejemplo, pero también en los dibujos de sombra difuminada, que es en lo que nos vamos a enfocar en este video. La trama con la que vamos a producir la sombra debe seguir siempre la orientación del resorte, así se evita que se aplane la figura, y eso ayuda a reforzar la sensación del volumen en cualquier cosa que estemos dibujando. Pueden ser músculos o puede ser la topografía del rostro. Dependiendo de la dirección de la fuente de luz se puede modificar la orientación y se pueden usar las líneas para guiarse en el trazo que va a producir la sombra. Este mismo principio se puede aplicar a cualquier objeto tridimensional que no tenga caras planas, como esta esfera. Y aquí las líneas que producen la sensación de volumen son una simplificación del resorte y nos recuerdan las líneas en una pelota de playa, por ejemplo, o en el globo terráqueo. Las flechas indican la dirección en la cual se debe hacer el trazo para conseguir la sombra, y dependiendo de la dirección de la luz se puede modificar la dirección de las líneas para poder orientar mejor el trazo y que nos ayude con la sensación de tridimensionalidad y de luz. Es exactamente lo mismo que utilizar la técnica del resorte. Y ese mismo principio se puede aplicar a cualquier otro objeto. Por ejemplo, este rectángulo se convierte en un cilindro cuando aplicamos el principio del resorte. Y aquí de nuevo el resorte nos ayuda a entender la dirección y la forma que deben tener los trazos para conseguir la sombra. Hay dos errores súper comunes cuando se está aprendiendo a dibujar sombras. El primero es cuando los trazos se hacen de forma desordenada, como sin una dirección fija, y usando el lápiz muy inclinado, y eso hace que las sombras queden como accidentalmente rayadas. Ahora, no es que no se pueda o no se deba sombrear así, sino que cuando uno busca un efecto más realista, este tipo de trazo suele interferir con la mirada y hace que se vea demasiado saturado. Cuando uno tiene más experiencia, uno puede utilizar este tipo de recursos para producir efectos, texturas, todo tipo de cosas.
Es importante que mientras adquirimos ese refinamiento motriz y mientras mejoramos nuestra calidad de dibujo, tratemos de mantener las líneas siempre en la misma dirección. Hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante, que es cuando se cruzan las tramas. El segundo error más común es lanzarse a conseguir unas sombras demasiado saturadas desde el comienzo, tratar de conseguir unos negros muy fuertes. Lo mejor es ir suave y despacio para conseguir una saturación por capas. Esto nos favorece muchísimo porque permite que produzcamos unas sombras más difuminadas y que no queden segmentadas como se ve acá. En estos dibujos estoy usando papel Durex, que es un papel grueso con poro medio. Al final se van a dar cuenta que realmente lo que nos proporciona la riqueza en la textura en este dibujo es el poro del papel y no el trazo con el lápiz. Sin embargo, si usamos un papel ya demasiado texturado como una acuarela, nos va a costar más trabajo producir las sombras porque ya es demasiada textura. El lápiz que estoy usando es un 2B, pero un 3B o un 4B serían los ideales para esta práctica. Es importante que el lápiz tenga la punta larga y afilada porque eso nos obliga a controlar la fuerza y nos permite una mayor superficie de contacto con el papel cuando uno acuesta el lápiz. Así podemos hacer sombras un poco más controladas y yo siempre tengo un limpiatipos a la mano para recuperar las luces. En las primeras etapas, cuando estamos poniendo las primeras capas, es importante coger el lápiz desde la parte de atrás y acostarlo mucho, porque esto nos ayuda con el control de la fuerza y nos permite hacer un trazo mucho más ordenado. El movimiento debe ser siempre lineal de un lado hacia otro y lo más importante es que no debemos ejercer una presión con el lápiz contra el papel, o sea, no debemos hacer fuerza, sino que es simplemente el peso del lápiz el que nos permite hacer el trazo. Al comienzo siempre tenemos que buscar unas capas muy delgadas porque tenemos que primero poder producir como una sensación de estructura, poder entender dónde van las sombras, dónde van las luces, y cuando ya tenemos eso sí podemos entrar a hacer unas sombras un poco más oscuras. Cuando estoy dibujando sombras yo siempre mantengo la parte de la muñeca en contacto con el papel porque esto me brinda mucha más estabilidad y me permite hacer los trazos más seguros. Es muy posible que al principio el trazo le salga torpe, feo, que haga que la hoja quede como rayada. Eso es súper normal, eso se va mejorando con el tiempo y hay que pensarlo como un proceso muy similar a aprender a caminar. Cuando nosotros estamos aprendiendo a dibujar, toda nuestra conciencia, toda nuestra atención está puesta en la parte mecánica, la parte motriz. Tenemos que poner toda nuestra atención en cómo se mueve la mano, dónde, la presión que hago, el gesto, todo esto, y esto hace que el gesto se entorpezca un poco, pero con el tiempo, en la medida en que adquirimos experiencia, podemos liberar cada vez más atención de eso y podemos enfocarnos en lo que estamos dibujando. Eso es un proceso que se llama la atención sin esfuerzo y es cuando podemos hacer actividades motrices complejas sin necesidad de poner atención a cómo las desarrollamos. Si nosotros estamos caminando y de repente tratamos de poner toda nuestra atención en
cada proceso muscular que tenemos que llevar a cabo para levantar el pie, la pierna, flexionar la rodilla, todo eso, nos vamos a dar cuenta que el caminar se va a entorpecer y se va a empezar a hacer como más difícil. Y en la medida en que liberamos ese proceso de la atención, entonces ahí podemos caminar libremente sin necesidad de pensar en cómo caminamos, sino más bien en hacia dónde vamos. O incluso englobarnos si queremos. Tenemos que intentar cohibirnos un poco del afán de abarcar áreas muy grandes, porque cuando hacemos eso realmente el lápiz tiene una punta muy delgada y es muy poca la superficie que alcanza a abarcar, y el brazo no está acostumbrado a hacer trazos largos rectos, entonces van a empezar a entorpecerse más y se va a empezar a ver como rayado de nuevo. Eso suele pasar sencillamente por un afán de rellenar rápido. Y ese afán nos ayuda a completar el proceso más rápido, pero al final lo más probable es que vamos a terminar frustrados porque nos vamos a dar cuenta de que no quedó como nos imaginábamos. Siempre lo mejor es ir por pedacitos pequeños, 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros. Y esto puede parecer al comienzo tedioso, muy infructuoso. Esto es como el entrenamiento del señor Miyagi en Karate Kid. Encerar, pulir, respirar por la nariz, fuera por la boca. Encerar, pulir. No olvides respirar, es muy importante. Encerar, pulir. Encerar, encerar, pulir. Aspirar, expirar. Encerar, pulir. Encerar, pulir. Pero al final les aseguro que el esfuerzo paga. Mostrarme encerar y pulir. Encerar. Si uno no tiene paciencia con el dibujo, uno aquí la desarrolla, aunque crea que no lo está haciendo. El dibujo puede ser muy frustrante cuando uno está aprendiendo. Creo que si uno aprende los principios y si uno entiende como la mecánica, es mucho más probable que uno se frustre menos porque uno va a tener mucho menos afán y va a poder dedicarse mucho más al proceso. Siempre digo que es un poco como ir al gimnasio. Uno va al gimnasio, casi siempre la tendencia es querer levantar el peso más pesado y después de 2 o 3 horas en el gimnasio, uno ya está mirándose en el espejo a ver si ya le salieron músculos, a ver si ya quemó la grasa, pero en realidad esos procesos nunca pasan tan rápido y por eso es que uno se frustra tan rápido y ya después no vuelve porque dice no, eso no me está sirviendo para nada. Pero si uno entiende la mecánica y si uno se llena de paciencia, es mucho más probable que vuelva al día siguiente y diga bueno, es que me toca repetir poco peso mucho tiempo antes de poder subir a otro peso y poco a poco en la medida en que voy subiendo de peso voy mejorando. Y lo más probable es que si uno se concentra más en la mecánica y en el proceso, uno ni se da cuenta cuando ya tiene los músculos marcados, cuando ya ha quemado esa grasa. Es exactamente lo mismo con este proceso del dibujo. El secreto de esta técnica es ir despacio. Aquí ya se empieza a ver volumen. Fíjense que en cada capa el trazo siempre va en la misma dirección. Solo cuando quiero saturar más, giro el lápiz o giro el papel y eso me permite cruzar los trazos y así se empieza a saturar más. Pero no voy como loco rellenando así de un lado para otro. Cuando ya tenemos definida la estructura general de la sombra, podemos empezar a poner un poco más de presión con el lápiz en las zonas donde va a haber más saturación, solo un poco, y gradualmente, en la medida en que vamos poniendo cada vez más capas, vamos poniendo un poquito más de presión y vamos inclinando un poco más el lápiz. Eso nos permite conseguir negros más oscuros. Ahora quiero aclarar otra cosa y es que hay muchas formas de hacer sombras, tantas como hay gestos y como hay personas en el mundo. Y esta es solo una de las formas. Lo que pasa es que yo he comprobado a través de mi experiencia que además de producir unas sombras muy ricas en textura, muy expresivas, también sirve como una especie de entrenamiento de la paciencia, de la motricidad fina y hasta de meditación si uno quiere.
Desarrollar este método me ha ayudado a mí muchísimo, muchísimo a mejorar mi trazo y a desarrollar un gesto propio y un trazo propio y seguro. Ante todo, ya cuando por lo menos se ha entendido que hay que hacer un trazo recto, cuando se ha entendido que hay que hacer un trazo suave, es muy importante no apresurarse a llegar al negro, sino disfrutar el proceso. Esto es como una meditación y aquí lo importante es como concentrarse en la respiración, disfrutar el trazo, disfrutar cómo el trazo va dejando el poro, todo eso. Si uno se apresura a llegar al negro, uno comete el error y queda la sombra segmentada. Yo decidí que para dar un efecto de mayor contraste en este dibujo, voy a dejar la mesa blanca porque eso contrasta muchísimo con la zona de sombra de la esfera y produce un reflejo en la esfera, en la parte de abajo. En la pared de atrás voy a utilizar un contraste muy fuerte, es decir que voy a saturar muchísimo y aquí sí lo voy a hacer directo al negro porque como es un fondo no me interesa tanto el, digamos, ser delicado y lo que voy a hacer es que voy a producir una textura totalmente opuesta a la que tengo en la esfera. Eso me va a ayudar a contrastar no solo con el tono por la oscuridad, con la zona de luz de la esfera, sino además por textura. Uno puede jugar con eso todo lo que quiera, texturas, tonos, sombras, todo eso.
Muchas gracias por ver este video hasta el final, espero que les haya gustado.